Ok, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a esta segunda clase. No sé si sabían que ya es nuestra segunda clase, así que les dejo entonces con mi querida doctora Dayana. Cuéntanos un poquito de ti así rápidamente y de qué vamos a hablar. ¿Estás sin micrófono? Ya lo Ya. activé. Okay. Entonces les decía que muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar con Ser Productivo. En este entrenamiento, pues sí o sí, vamos a identificar, a entrenarnos, valga la redundancia, a establecer habilidades y aptitudes que requerimos para enfrentarnos a la problemática de abuso sexual y maltrato infantil. ¿Quién es Dayana Fonseca? Bueno, Dayana Fonseca es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia. Posteriormente estudió una maestría en criminología y victimología en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia. Y actualmente estoy realizando mi segunda maestría en intervención en necesidades educativas especiales. Pues he transcurrido como docente universitaria, he trabajado pues como perito privado desde la psicología jurídica, realizando algunos tipos de informes, sobre todo en evaluación del testimonio, temas relacionados con maltrato y abuso sexual infantil. Trabajo también en el área de psicología organizacional desde la criminología corporativa y también como asesora de colegios en términos de revisar todas estas rutas de atención y pues que cada mundo de la psicología, ya sea social comunitaria, educativa, jurídica, clínica, pues tenemos nuestros alcances y que estos alcances pues nos los determina en Colombia el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, no, Félix, muy agradecida, espero me estén escuchando bien, me estén viendo bien y pues bueno, con ganas de continuar con Perfecto. nuestra segunda sesión. Vale, perfecto. Voy a aquí habilitarte para que puedas compartir pantalla. Bueno, vamos a cerrar el micrófono para que haga nuestra cantante favorita. Ok. Listo, entonces ya, ¿cierto? Comparto. Sí, ya puedes compartir. Sí. Entonces cuéntenme si están viendo una diapositiva donde hay un osito y comenzamos con la frase de la ropa sucia no se lava solo en casa. ¿Sí la vemos? Sí, Sí, doctora. perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, yo quiero que ustedes también me vayan contando. Esto no es solo una apuesta de que Dayana haga un monólogo y hable y hable y hable, sino también la intervención de ustedes, porque ustedes son quienes se van a entrenar. Ustedes son quienes van a ser también parte de este proceso. Entonces, vamos a poner unas reglas de oro. Las reglas de oro están orientadas, pues que si tenemos alguna duda o pregunta y por no veo la manita levantada o me pasé, pues abran su micrófono y me hacen la pregunta. O por el chat también y yo estaré muy pendiente. Sin embargo, aquí en algunos momentos me muestra la mano y en otros momentos no, ¿vale? Y segundo, pues en los momentos en que comparto la pantalla, es importante pues que ustedes tengan claridad de la información que se va a dar, si no entienden algún término o tienen alguna duda o por lo contrario tienen una idea sobre o un caso sobre la situación o el fenómeno que estemos hablando, pues bienvenido es. ¿Listo? Porque la participación es de ambas partes. Como les decía, bueno, ya hablamos un poco de mí, pero con esta frase, bueno, la ropa sucia no se lava en casa. Y es que nosotros coloquialmente y comúnmente por generación en generación se va dando y es que resulta que dicen, bueno, la ropa sucia se lava en casa. Nosotros a los niños no se les regañan público, sino se les regañan privado. Hoy, especialmente hoy, salió en la Corte Constitucional y bueno, ya pasó para el Congreso la propuesta del maltrato físico sea castigado.
No sé si ustedes sabían, pero en Colombia hoy se radicó el proyecto donde el maltrato físico o el castigo físico a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país será castigado y será tenido en cuenta como un delito. Entonces eso es muy importante porque sí o sí está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que primera de los recursos que nosotros debemos tener en cuenta es ¿desde dónde voy a atender esta problemática? Bueno, si yo voy a ser psicólogo clínico o estoy en el ámbito clínico, ¿qué debo aportar desde allí? Si estoy en el educativo, ¿qué aporto y cómo debo accionar? Y si estoy desde el jurídico, pues básicamente, ¿cómo voy a accionar? Entonces, esto lo vamos a ver a profundidad en el entrenamiento. Sin embargo, encontramos que 1 de cada 5 menores de edad es víctima de algún tipo de violencia sexual. Esto es bastante no solo en nuestro país, sino en el mundo. Esto quiere decir que es una problemática importante, es una problemática que se está dando y que está creciendo. En la cuarentena han aumentado los casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual y maltrato infantil. Estrés del cuidador. Es importantísimo tener claridad de el cuidador, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea el hermanito, ya sea la niñera, ya sea la abuelita, el tío, la tía, pues que tengan ese control de impulsos y de emociones. El niño no es una caneca, ni la niña, ni el adolescente es una caneca para que el adulto refuerce su ego, para que el adulto refuerce sus mecanismos. Entonces, esto nos habla que en el mundo el 85% de los casos de abuso sexual infantil son en intrafamiliares. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está cuidándolo, que está supuestamente protegiendo la integridad de este menor, es quien está agrediendo y abusando. Así que es un porcentaje muy alto porque el abuso está en las casas. ¿Y dónde están los niños? En la casa. ¿Con quién están durmiendo los niños y niñas? Adolescentes en un 85% con sus agresores. Así que esto sí nos lleva a pensar que en el mundo, en el rango de edad donde más se evidencia el abuso sexual es de 6 a 12 años. Y bueno, caramba, estamos hablando de las personas que han denunciado un caso. Pero ¿cuántos están en su casa callados y no han denunciado? ¿Cuántas personas, cuántos niños, niñas están callados? Los estudios de investigación cualitativa e investigación cuantitativa muestran que los menores que dicen estar entre los 6 a los 12 años y ser presuntas víctimas de abuso sexual hablan en esta edad porque usualmente tienen un hermano o una hermana detrás de ellos. No quieren que les pase lo mismo. Así que es muy importante empezar la detección temprana. No esperar hasta que la niña, el niño, el adolescente hable. Cuando ha hablado, puede haber pasado muchos años siendo víctimas de abuso. En Colombia, el 64% de los casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes corresponden a violencias sexuales. En nuestro Código Penal existe una discriminación: acceso carnal abusivo y actos sexuales. El acceso está orientado, y bueno, esto lo veremos más a profundidad en el entrenamiento, y es que está orientado a la penetración, que básicamente desde medicina legal tendría una probabilidad más alta de identificarse, ¿cierto? O en los controles de pediatría, porque genera un daño físico. Pero aquellos que no son acceso, sino son tocamientos, que no deja una huella visible, sino que la huella es psicológica. Ojo a esto, orejas y ojos muy abiertos. La huella psicológica que deja el abuso sexual no solo se da por el evento, sino por cómo las personas lo rodean, lo tratan. Aquí vamos a encontrar y lo vamos a profundizar después, y son los tipos de víctima y los tipos de victimización. A veces encontramos que mencionamos o han escuchado decir de la revictimización.
prevenir la revictimización, que la persona no tenga que contar 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿De quién depende? De los entrevistadores. Y muchas veces esta violencia sexual, ¿saben dónde se hace la develación? En el colegio. Y es ahí donde nosotros como psicólogos educativos tenemos una tarea importante y es no sobrepasarnos los límites, porque en la idea, en la intención de llegar a dar solución y apoyo a una situación, lo que estamos haciendo es ir de para atrás en retroceso del proceso y volver a que el niño o niña tenga que contarle. Esto nos lleva a que 62.042 menores de edad se encuentran en una medida de protección. ¿Qué significa una medida de protección? En un hogar que no es su hogar. En una casa o fundación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está velando porque no lo maltraten más, porque no abusen más de este menor. 62.042 sueños rotos. Niños, niñas y adolescentes que están pidiendo a gritos ser salvados. Y ser salvados no es solo alejarlos de su agresor, porque entonces, como ya vimos en la estadística, el 85% de estos 62.000 son personas que han sido víctimas en su entorno familiar. Entonces se quedaron vulnerados y sin familia. Es por esto. Ay, sí cambió la diapositiva, ¿cierto? ¿Alguien me confirma, porfa? Sí, señora. Okay, señora. Sí, doctora. Entonces, Sí, señora. Sí o sí. Sí, señora. Gracias, el abuso sexual no solo lo definimos desde la ley, el abuso sexual también lo definimos desde la teoría y se define como toda interacción sexual que implica la participación de un menor de edad. ¿Y qué va a implicar la participación de un menor de edad? Que sea menor de 18 años en nuestro país, cuando la mayoría de edad es a los 18. Pero ¿qué implicaciones tiene que la persona sea menor de 14 años? Y es que cognitivamente y psicológicamente tiene un componente diferente. Ahora, se generan un uso de estrategias de coacción en las que hay un aprovechamiento. Este aprovechamiento sí o sí tiene que estar orientado a que el adulto o la persona agresor o agresora sea, ojo a esto, sea quien es beneficiario de esa imposición de relación. Quiero compartirles en este momento un video. ¿Me van a confirmar, por favor? Ay. Denme 2 segundos. ¿Están viendo ya mi pantalla? Hay como un algodón de azúcar. Sí, doctora, se visualiza ya el video. Gracias. Y me van a contar si se escucha, ¿listo? Este video es una campaña que se está realizando. No es una campaña muy ya llevada a otros horizontes, y es que ya lleva más o menos unos 3 años, y la campaña no está solo orientada a los profesionales, sino también a sus padres y a esos niños. Vamos a verlos y me cuentan si la escuchan. Espérenme en que se activó el otro video de la campaña. Listo. Quiero escuchar sus participaciones. 3, 4 personas y me cuenten qué nos muestra este video. Por aquí levantó la mano. Ay, no me aparece el nombre. Chesnardo. Muy buenas noches, doctora Dayana Fonseca. Buenas noches. Pues mi nombre es Chesnardo Amaro Castro Cerquera. Soy del municipio de Tesalia, Huila, de Colombia. Pues sí, aquí en Colombia se están sucediendo muchos casos de abuso sexual infantil. Yo
Yo soy licenciado en pedagogía infantil, que yo trabajo con niños. Ujú. Entonces, pues yo he tenido, pues, no, pues aquí, pues, no sé, he tenido algún caso de abuso sexual, pero si llegan a presentarse algo, pues estoy aquí capacitándome para prevenir estos casos de abuso sexual a los niños. Sí, en el caso del video que he visto, que lo vi, pues eso es como el pedófilo, es como el algodón, que el, eso lo atrae a los niños. Y eso no es solamente primero por descuido de los padres, por un descuido de los papás, primero que todo. Entonces, pues, sí, sí, pues ahora se han aumentado que los videos siempre salen niños bailando reggaetón, bailando otra cosa vistiéndose de otro modo, y por eso en todas las redes sociales siempre salen personas pedófilas. Entonces, entonces hay que estar muy prevenido. Pero tengo mi pregunta, mi pregunta, doctora. Qué hago si un niño presenta algún caso de abuso sexual? ¿Yo qué hago como maestro? Eso ya lo vamos a ver, eso ya vamos a identificar. Como profesor tenemos que enrutar, pero ya como en el ámbito de orientación y psicoorientación, pues ya tenemos otra responsabilidad. Pero la primera medida del profesor es orientar a psicoorientación. No hay que indagar, no hay que hacer toda una entrevista para nada, porque así no estamos revictimizando. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar con eh, en la foto, está de atrás del armario, estás con una camisa blanca, con tus churcos de cabello negro, pero no me aparece tu nombre. Muchas gracias, Clara Pinilla. Pinilla, ya me apareció. Listo. Sí, Te escuchamos. bueno, bueno, efectivamente, como aparece en el video, es un algodón de azúcar porque endulza precisamente primero el oído de los niños, los convence de que es algo inofensivo y pues en este caso amplío más el comentario de mi compañero docente afirmando que como tú dijiste, más que todo es en el contexto familiar, entonces no podríamos afirmar que es solo descuido por los padres porque algunos padres también son como los victimarios, también se presentan como los abusadores. Entonces, en ocasiones, esas personas que parecen inofensivas, como este algodón de azúcar, son las principales responsables. Y lo más triste es que la mayoría de los casos es esa persona que nunca se pensó que fuera abusadora. Esa es la persona. ¿Por qué? Porque se presenta como el algodón de azúcar, como algo inofensivo, algo que le hace bien al niño, pero de fondo, por eso llegaban hasta el fondo del algodón, de fondo es donde se presenta ya el peligro como tal. Era eso, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Sí, realmente aquí no, el abuso no está lejano, ¿no? No es ahora, y no hablo de aquí de Colombia, sino el fenómeno de abuso sexual infantil, que esto es en todo el mundo. Y por lejos llega el vecino, por lejos llega al colegio, por lejos llega a un asalto sexual, que es decir, una persona que va pasando y la agarra un agresor o una agresora. Aquí vamos a romper mitos y leyendas, y es que muchas veces se sugiere que el agresor sobre todo es del género hombre, ¿cierto? Masculino. Y pues resulta que también hay mujeres agresoras. Entonces, aquí es importante no solo establecer hacia un rango, sino pues también identificarlo. El maltrato, recuerden que hablamos de abuso sexual infantil y también de maltrato. Y el maltrato a veces es más generado por la mujer en condición de mamá que por el hombre en condición de agresor sexual, de agresor
de maltrato infantil. Bueno, vamos con Ingrid, Dalia y Camila. Entonces, Ingrid. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo creo que en el video lo que también podemos ver es que es un problema que nos rodea y está como ahí, precisamente con las cifras que nos decías, 1 de cada 5, y es muy importante como cuidarnos entre todos, porque así como está tan al acecho y nos rodea, y precisamente que los agresores son como los familiares más cercanos, es como tener las herramientas. Yo, digamos, ingresé acá pues, como mamá, porque me preocupa y me gustaría como tener el conocimiento, tener como esas herramientas que nos preparen para, por supuesto, cuidar a nuestros chiquitos, dándole como ellos el conocimiento, pero no que ellos vivan como en una burbuja de qué miedo, qué me va a pasar, pero sí que él sepa que en cualquier momento que pase algo, puede contar conmigo para precisamente estar preparados, pero que es un problema de todos, porque así como yo puedo estar vigilando qué pasa, no solamente con el abuso, sino con el maltrato, entre todos cuidarnos, porque precisamente es en las casas donde más se ve eso. De acuerdo. Y realmente en este entrenamiento está orientado a que nosotros podamos identificar y el actuar, ¿no? Porque muchas veces desde la psicología o desde el trabajo social encontramos que, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué se da? ¿Cómo se establece? Y aquí en el chat también una de las preguntas más usuales que están realizando es, bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué se da este fenómeno? Resulta que el fenómeno sí o sí se da a partir de varias conexiones que ya vamos a ver, que una es la coacción, que estamos identificando cómo genera esa amenaza, ese chantaje emocional, y que el menor sí o sí tiene que tener las herramientas. Aquí nos vamos a entrenar nosotros en el ámbito de profesionales, pero esto también nosotros debemos sí o sí entrenar a los niños, niñas y adolescentes. Y no es entrenar como en artes marciales, ya, no, sino entrenar en, oye, la confianza está en esa persona que te está rodeando. Como el agresor o la agresora está en casa, ¿cuál es el segundo hogar del niño, niña o adolescente? El colegio. Y en el colegio tiene como mínimo como 9 maestros, porque son como 9 materias que uno ve, ¿cierto? Más la orientadora o el orientador, más la rectoría, más la secretaria, más la persona de recepción, que hola, que llegué tarde, que buenas, que no sé qué. Ahora, sí es importante establecerlo como tal. Vamos con Dalia y cerramos con Camila. Muy buena noche, con Dalila Gómez. Dalila, perdón. Con Dalila Gómez de la ciudad de Ibagué. Soy psicóloga y soy licenciada en pedagogía infantil. Pues en mi experiencia profesional con relación pues, a esta parte de lo del abuso infantil y pues con relación al video, es de pronto esa falta de conocimiento con relación a la educación para la sexualidad, ¿sí? Muchas veces los niños se vuelven presa fácil porque, digamos, en la parte de la terminología y el reconocimiento del cuerpo, pues muchas veces las mamás caemos en el error de llamar los genitales por otro nombre. Por ejemplo, la florecita, el pajarito, ¿sí? Y los abusadores de niños utilizan esa parte como si fuera ese algodón de azúcar, esa parte llamativa con relación a esa alteración que hay del conocimiento que se le puede enseñar a los niños de su autocuidado y autoprotección con relación a su cuerpo, ¿sí? Entonces lo asocié más como por ese lado, ¿sí? Hay mucho desconocimiento con relación a esa parte y pues eso se vuelve un factor de riesgo para que los niños sean más vulnerables a todo tipo de abuso sexual. Gracias. Camila, por temas de tiempo vamos a hacer las intervenciones más corticas para poder seguir avanzando. Camila, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, te hablo desde Florencia, Caquetá, Colombia. Bueno, con respecto al video, es algo que pasa diariamente y creo que la clave del video está en la inocencia, tanto de los niños como de los padres, porque en el video pudimos observar que están los niños con los padres y aún así ellos no detectaron nada malo, nada, porque pues como decían los demás compañeros que hablaron, era un algodón de azúcar, nadie se puede resistir a un algodón de azúcar. Entonces es más que todo la inocencia de todos
sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor y de las situaciones que de una u otra forma pueden suceder y que en nuestra mente no está. Entonces, eso fue creo que lo que más me dejó el video y me parece súper importante para implementarlo en colegios, en redes sociales, muy bueno. Esta es una campaña de UNICEF, se dio en Chile y aquí podemos establecer los dos principales criterios en el abusador sexual, la asimetría y la coacción. Sí o sí, nosotros para entender el fenómeno debemos entender cómo se comporta. Y el comportamiento es a partir de la asimetría. ¿Qué significa? Que la distancia prolongada de edades genera que se presente un abuso. Entonces, una de las características es que por lo general el agresor o el abusador tiene una mayoría de edad que supera por 7 años o 5 años superior a su víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que si un adolescente de 17 años mantiene relaciones sexuales con una niña de 11 años, ¿es considerado como abuso sexual? Sí. Pero es que es mi novia y la amo con todo mi amor, mi cariño, me voy a casar y demás. Es considerado abuso sexual. ¿Por qué es considerado abuso sexual? Por esta condición, la asimetría de edad. En el entrenamiento ampliaremos sobre el perfil del agresor. Sí o sí, debemos identificar cuáles son las características psicológicas, conductuales y cognitivas que hacen que una persona pueda realizar un acto sexual abusivo. Ahora, recordemos que nosotros hablábamos sobre la coacción. La coacción también está orientada en el chantaje emocional. Entonces, si superan edad, es decir, una persona de 25 años abusa a un menor o a una menor de 11 años, lo triplica o lo duplica en edad, pues ese niño o adolescente lo está viendo por encima de él, no lo ve como su partner, no lo ve como su par, no lo ve como su amigo, lo ve como alguien que sabe más y que le está generando una activación conductual y que está llenando un vacío que hay dentro de la familia, ya sea atención. Ahora, importantísimo y algo que dijo nuestra compañera de Ibagué, y es el lenguaje. Cuando hay esa simetría, el adulto pues le va a llamar a las partes por su nombre, vagina, ano, pene, ¿cierto? Pero el niño, niña, adolescente está en un proceso de entender cuál es el nombre real, porque hay un tabú en la sociedad, y él empieza, el agresor o la agresora, sobre todo el agresor hombre, en casos de abuso sexual, porque la agresora mujer se da más en maltrato infantil, genera un nombre y le quita el tabú y el mito. Entonces, la regla que ponen como tal en el contexto familiar, el agresor la cambia. Y al cambiarla genera una coacción y es un chantaje emocional. Si tú cuentas, tú te vas de la casa. Si tú cuentas, papá es el que trabaja, padrastro es quien trabaja, abuelo es quien da el lugar donde viven. ¿Dónde van a vivir? Si tú cuentas, nadie te va a creer. Y el agresor o agresora genera, ojo a esto, genera que el niño tenga miedo y se calle. Niño o niña, ¿no? O adolescente. Tenga miedo y se calle. El miedo transcurre constantemente. No es para nadie un secreto y lo vemos en noticias constantemente, lamentablemente. Y es que el niño había generado algunas develaciones, pero no le creían. No me refiero al colegio. El colegio sí o sí, el niño haga la develación, tiene que activar la ruta. Pero si hablamos de los padres de familia, usualmente la mamá no le cree al menor. ¿Por qué? Porque tiene un doble vínculo. Es su pareja. Es el amor de esa persona. Y por lo general está envuelto en una dinámica de conflicto y violencia intrafamiliar. ¿Qué genera esto? Que la persona sí o sí, hablando desde el niño, niña o adolescente, identifique, oiga, sí, si yo hablo lo meten a la cárcel y si lo meten a la cárcel mi mamá, ¿de qué va a vivir? ¿Con qué va a pagar el arriendo? ¿Con qué nos va a pagar el estudio? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y si hay niños o niñas, hermanos detrás, pues el adolescente o el niño, que es el primer víctima, lo empieza a pensar. Y ahí se generan las dos características importantes: coacción y asimetría. Cuando están estas dos características, se da la conducta sexual.
la conducta sexual, ya sea por tocamientos o por penetración. Pero resulta que no es la única característica de abuso sexual. Encontramos que hay unos factores de riesgo importantes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Aquí les voy a hablar algo muy general, pero ya en el entrenamiento vemos uno por uno. Y uno de ellos son las condiciones ambientales y personales que aumentan la probabilidad de la ocurrencia de un delito. Según Bob Henty y se me olvidó el nombre, Mendelssohn, el apellido, son dos victimólogos, psicólogo, uno de ellos, donde establecen unas características de las víctimas. Entonces van a decir, no, pues ahora sale que la víctima tiene la culpa. No se trata aquí de establecer la culpa, porque nosotros como profesionales entendemos y estudiamos la conducta, el pensamiento y las condiciones humanas. Es ahí donde nosotros nos tenemos que diferenciar ante otros profesionales. Y es allí el entrenamiento. Usted aquí en el entrenamiento se puede equivocar. Aquí puede equivocarse, pero afuera no te puedes equivocar. Porque cuando tú tienes a una personita delante tuyo diciéndote, mira, fui víctima de esto, esto y esto y esto, usted tiene que identificar cuáles son esas condiciones psicológicas de ese niño, niña, adolescente para que no vuelva a ser víctima. Porque ya fue. Pero para que no lo vuelva a hacer, no solo basta con, ojo a esto, no solo basta con activar la ruta, sino también ese niño, niña, adolescente requiere atención inmediata. ¿Por qué? Porque hay conductas que se lo están poniendo en riesgo. Ejemplo de una conducta que pone en riesgo: la soledad, no tener redes de apoyo, estar en no estar en sintonía en la etapa de desarrollo. Ustedes han visto que en los programas de Netflix, YouTube, Disney, ahora que sacó una plataforma, diferentes plataformas de televisión dicen, y hasta en la televisión nacional dicen, programas aptos para menores de edad, programas aptos para toda la audiencia, programas aptos para mayores de 13 años, de 12, de 15, pues eso se coloca porque hay una ley que regula el contenido. Y sí o sí, los niños tienen un factor de riesgo cuando empiezan a ver programas que tienen imágenes sexualizadas. Son aptos para una edad, no para el niño de 5 años, porque el niño de 5 años no le está viendo el morbo que el adulto le pone. El niño de 5 años está viendo una persona con otra persona que se da un beso. Entonces sí es importante establecer. Otro factor de riesgo es adultizar a los niños. Los niños, niñas y adolescentes se deben vestir como niños, niñas y adolescentes. Estamos en una época de transición. Outfits. Entonces la misma pinta de la mamá es la misma pinta para la niña. La misma pinta del papá es la misma pinta para el niño. Y resulta que aquí nosotros estamos promoviendo a que el niño, niña o adolescente no viva su etapa. Que la niña, niño se quisieron poner los zapatos de papá, mamá, como juego de roles. Perfecto, está identificando roles. Pero que la niña o niño se quiere vestir, se quiere maquillar, se quiere comportar como un adulto. Esto es un factor de riesgo, porque allí viene una puerta de entrada muy importante, y es que el agresor, cuando es del núcleo familiar, utiliza la siguiente verbalización, abro comillas: voy a amarte como amo a tu mamá, cierro comillas. No solo va a ser en el amor que refiere este agresor, de detalles, de mensajes, de caricias, sino también un amor pasional. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a identificar. Y el niño, niña, adolescente tiene que generar un factor protector. Otro de los factores de riesgo, y aquí nos vamos a detener un poco, es la reiteración a un estímulo. La música urbana, más conocida como el reggaetón, pues más allá de su sonido pegajoso, viene las letras. Aunque por Psycho están siendo reguladas que ya no deben contener palabras grotescas ni que aumenten algún tipo de maltrato, sobre todo hacia la mujer, sino que por el contrario los videos
son videos sensuales. Si usted pone a un niño o niña de 5 años a ver un video de reggaetón y el niño lo empieza a bailar, pues el niño no le ve nada de malo, porque está imitando. Nosotros aprendemos por dos mecanismos. Mediación, vea. Se me olvidó el nombre. Moldeamiento y modelamiento. El moldeamiento y modelamiento. Ejemplo, y por repetición. ¿Usted cómo aprendió a hacer la I? Porque en el colegio desde transición o pre-kinder hasta quinto le dijeron la I se hace con un puntico arriba, la A se hace así, la E se hace así, con repetición. ¿Usted cómo aprende un entrenamiento? Con repetición. Así que aquí es donde usted tiene que tener claridad de que si usted pone repetidas veces ante un estímulo a un niño, niño o adolescente que contiene imágenes o frases sexualizadas, la probabilidad de que ese niño, niño o adolescente sea víctima de abuso sexual es muy alta. No lo digo yo, lo dicen los estudios. La asociación de estímulos. Entonces yo asocio que cuando escucho una canción de reggaetón, veo por repetición de estímulo que están manteniendo contacto cercano y que hay frotes entre las partes íntimas de los dos sujetos. Y cuando yo, digamos a los 5 años, y cuando yo tengo 11 y escucho el reggaetón y me invitan a bailar, ¿usted qué va a bailar? ¿Cómo lo va a bailar ese niño? Pues va a bailar lo que recuerda. Ahora, también es utilizar otros mecanismos. Para enseñar motricidad fina y motricidad gruesa y que se divierta un niño, pues para eso están los videos de chuchuguá, 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 levante los brazos y camine así, ¿cierto? Cabeza, hombros, rodillas y pies. El adolescente, hay otros tipos de géneros y en algunos géneros también se involucran estas situaciones, entonces no es solo el reggaetón, también hay que buscar como las canciones. Las aproximaciones sucesivas. Han escuchado, abro comillas, el siguiente dicho: eso es un chiquito, es un bebé, ese no sabe nada, ese no entiende, está dormido. Y mantienen relaciones sexuales los padres en la misma habitación donde duerme el bebé de 1 mes de nacido, 5 meses de nacido, 1 año, 5 años. ¿Se han preguntado qué pasa en ese bebé? El bebé sí lo comprende, ¿no ve que está aprendiendo? Porque eso sí, cuando el bebé quiere comida, llora, y usted como papá o mamá identifica. Así que nosotros, cuando aprendemos a detectar en medidas tempranas el abuso sexual infantil, debemos estar capacitados y entrenados para dictar escuelas de padres. ¿Por qué? Porque yo les debo explicar el ABC al papá para poder entrenar al menor, para prevenir y generar factores de protección y también aprender a decir que no. El dilema aquí está en el egocentrismo y eso es un factor de riesgo, el egocentrismo del adulto. Es que usted me tiene que hacer caso, es que usted obedece. Una cosa es que el menor siga instrucciones y otra cosa es que el menor tenga que obedecer, porque entonces si un extraño le dice que se tiene que dejar dar un beso en la vagina, pues le tiene que obedecer porque es un adulto, ¿no? Si su padre o su madre le dice que se tiene que dejar dar un beso en el seno de la vagina o la cola, pues es mi papá, es mi autoridad, tengo que hacerlo. Entonces, hay que tener claridad de cuál es el mensaje que nosotros como profesionales estamos dando. Vamos a mirar por aquí en el chat algunas preguntas. ¡Guay! Hay bastantes. Entonces, lastimosamente no solo caen los niños, inclusive suele pasar en el familiar. Claro, aquí porque nosotros estamos hablando de infantil y nos focalizamos en infantil, pero pues el abuso sexual es en cualquier edad. ¿Qué tan altas son las tasas de mujeres abusadoras? Abusadoras no, en términos de tasas, pero sí en agresoras desde el maltrato infantil. Vamos a ver en el entrenamiento cuáles son las características para la develación y la detección de los signos físicos y psicológicos que establece una madre maltratante y un padre maltratante. Para abrirles un abrebocas, déjalos con la intriga y que lo piensen. Las mujeres suelen generar una violencia o un maltrato con más frecuencia que el hombre. Y el hombre en el maltrato
El maltrato infantil suele generar más intensidad que frecuencia. Y es allí donde nosotros podemos, desde la psicología educativa, detectar tempranamente un maltrato. Quisiera saber concretamente qué hace que el abusador abuse, qué factores influyen en esas conductas. Eso ya nos da para otro entrenamiento, porque aquí nos focalizamos en la víctima. Pero si ya eso también, querido Félix, nos abre otra postura y otra puerta, y es que existen los rasgos de perfilación criminal. Es una técnica que utilizamos en psicología jurídica y establecemos cuáles son esas conductas que determinan a un abusador. Para darte respuesta y no dejarte con la incógnita, una de las características que influyen en el abusador no solo es haber tenido una historia de maltrato y de abuso, sino un poco control de impulsos, de emociones y carencia de empatía, es decir, saber qué está pasando y qué siente el otro con lo que yo hago. Aquí están preguntando sobre la huella psicológica y cómo se da esto. Acuérdense que estamos muy orientados en el entrenamiento y abuso sexual da para mucho, porque es que es una temática tan grande, pero aquí estamos basados como en el entrenamiento de nosotros como profesionales que debemos tener en cuenta de factores de riesgo para poder detectar. Y sí o sí, la huella o la secuela psicológica que se establece, ustedes no me van a creer, pero ojo y oído a esto. La huella psicológica, la secuela psicológica que tiene la víctima de abuso sexual, en la mayoría no es solo por el evento, sino por cómo la familia ha manejado la situación. La niña o el niño hace la revelación. Mamá, ¿sí se enteró? No, imagínese yo qué voy a hacer. Tía, sí se enteró y ahora yo qué hago, ¿me separo o no me separo? Profesora, no, es que imagínese yo qué voy a hacer, usted me tiene que dar una solución. Rectora, ¿con cuántas personas el niño o niña no escucha que usted, o que usted no, sino que el padre de familia o la madre de familia está hablando frente al caso? Eso marca más que el propio abuso, sobre todo en niños menores de 6 años. En niños mayores de 6 años a la adolescencia, ya el abuso como tal sí tiene una implicación más fuerte a nivel psicológico. Así que, importante, aquí nosotros en el entrenamiento vamos a identificar cuáles serán esas 3 técnicas de entrevista. Bueno, básicamente son 2 protocolos importantes que nosotros realizamos y solo se utilizan en psicología jurídica, porque la psicología jurídica es el campo de aplicación de la psicología donde nosotros damos un concepto y somos llamados peritos, es decir, que nosotros en audiencia vamos y explicamos nuestro concepto y ese concepto le sirve al juez para tomar decisiones. Protocolo Michigan, protocolo Niche y protocolo paso a paso. ¿Cuál es el que más utilizamos? Protocolo Michigan o protocolo de Niche. Cualquiera de estos 2 protocolos los utilizamos. Debemos hacerlo en la medida en que dice el protocolo. El protocolo de Michigan tiene 9 pasos. Preparación del entorno, presentación, legalización, establecimiento de reglas de base. Bueno, se me escapan los otros. Narrativa libre, interrogatorio, contrainterrogatorio, cierre, más o menos. Yo debo seguir esos pasos a pasos. Si no los sigo, no estoy aplicando el protocolo de Michigan, estoy aplicando el protocolo de Diana Fonseca. Y ese no está avalado. Está avalado es el de Michigan. Además, porque en el informe yo coloqué que voy a aplicar ese protocolo. En psicología educativa, nosotros no hacemos entrevista para identificar esto, porque nosotros en psicología educativa no debemos establecer dónde, quiénes, cómo, cuándo y por qué. Eso lo establece el jurídico. El psicólogo educativo recibe y allí tenemos una técnica de recepción del caso para remitirlo. Y en psicología clínica mi alcance es psicoterapéutico. Entonces allí yo debo violar el secreto profesional. Y es que si una persona en consulta clínica me está diciendo que es víctima de abuso sexual infantil y yo he identificado que tiene estos factores de riesgo y me lo está diciendo, oiga, yo he sido víctima de, yo le digo desde la psicología clínica,
entiendo, pero se acuerda el consentimiento informado que firmamos en la primera sesión y que en ese consentimiento debe estar las 3 excepciones del secreto profesional. Y una de esas es que la persona corra riesgo en su integridad y al ser víctima de un delito corre riesgo su integridad. Así que lo debo remitir. Y usted debe hacer la denuncia por los canales de ICBF. Hablemos de niños, niñas y adolescentes. Así que eso lo vamos a ampliar muchísimo en el entrenamiento, porque en el entrenamiento, valga la redundancia, se entrenan ustedes. Y es que vamos a hacer casuísticas y es uno de ustedes va a empezar a hacer las preguntas. ¿Cómo preguntaría? ¿Qué debería hacer? Porque aquí se puede equivocar, afuera no. Afuera, un mal concepto, tarjeta profesional de psicólogo, fuera. Y sin tarjeta profesional no podemos ejercer. Un mal concepto, una mala entrevista, una mala praxis, denuncia ante el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y en Ecuador también hay colegio de psicólogos, en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina, que nos regulan nuestro ejercicio profesional. Y entramos en investigación. Y yendo ya a la parte más extrema, y es que tú como psicólogo jurídico estás actuando, estás trabajando en psicología jurídica y no vas a la audiencia, o vas a la audiencia y lo que reporta es una prueba falsa, es una prueba que no tenía una legalidad, y se cae el caso, lo contrademandan y tiene que devolver el dinero por el que cobró, pues es lo de menos. Pero hay una contrademanda en falso testimonio y sobre todo en que a usted lo pueden acusar de que ha generado una, ¿cómo decirlo en términos coloquiales? Se ha puesto en tela de juicio y ha puesto trabas para un debido proceso. Y eso tiene 3 días de cárcel. Así que en este entrenamiento, yo quiero que ustedes se focalicen y que sean muy abiertos y digan, yo me lanzo al ruedo cuando digamos, ¿quién se lanza a hacer las preguntas? ¿Quién se lanza a ser de entrevistador? Porque aquí es donde nosotros vamos a identificar. Sí o sí, vamos a identificar los factores de riesgo y estos pues nos van a permitir identificar el perfil también del agresor. La víctima y el agresor corresponden y son corresponsables. ¿Qué significa? El agresor, vamos a ver casos donde el agresor en serie, abusador sexual, siempre cogía o prefería niños, garabito, niños y niñas en edad comprendidas de 5 a 10 años y tenía el mismo perfil, cabello largo, niños de vereda, niñas o niños que tenían familias disfuncionales, porque allí está la focalización del perfil que requiere el agresor. A grandes rasgos, esto es lo que profundizaremos también en el entrenamiento y el día de hoy nos llevaríamos cuáles son esos 2 conceptos importantes y básicos del abuso sexual infantil: coacción y asimetría de edad, que con estas 2 características nosotros ya podemos inferir que hay una conducta sexualizada en el menor. Quiero escuchar a los 2 o 3 personas. ¿Qué se llevan hoy de esto? ¿Se llevan algo? ¿No se llevan nada? Los escucho. Vamos a leer por acá en el chat. Ay, esperen. ¿Qué pasó acá? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí, señora. Mira, yo tengo una inquietud. Yo soy psicóloga clínica y estoy muy interesada, pero veo que tú te estás enfocando más en la psicología forense. ¿Qué podría yo sacar como clínica de este entrenamiento? Esa es mi inquietud. Vale. Técnica de entrevista, las rutas de atención y pues el entrenamiento en términos de cómo preguntar, cómo llevar los protocolos. Que tú seas psicóloga clínica no significa que no conozcas de los demás campos, porque como psicóloga clínica tú recibes toda la información de lo educativo, de lo jurídico, de lo social. Entonces allí vas a identificar características de víctimas y algunas características de agresores que generan una afinidad para que se dé este delito.
Doctora, y claro, recordemos que este primer entrenamiento, porque creería que es así, porque vamos a desarrollar otros dentro de esta misma temática, está enfocado en la detección, no en la intervención, sino en la detección temprana, que es un elemento sumamente importante. Y una vez que desarrollemos este entrenamiento, que es la detección temprana en maltrato y abuso sexual infantil, vamos a desarrollar uno en intervención, desde varios enfoques y desde varios modelos. Y allí obviamente cualquier clínico necesita, para poder hacer un abordaje, un tema de intervención, primero tener una herramienta importante en la detección. Ok, perfecto, me quedó muchísimo más claro. Claro que sí. Muchas Sí, gracias. con mucho gusto, Sami. De hecho, eso que salía por allí, doctora, de los perfiles criminales, que creía que entonces sería como la tercera fase de todo este proceso. Sí, dado que sí hay bastante interés sobre conocer qué piensa, qué hace y ese perfil. Bueno, por acá nos decían muy útil la información, ya que a partir de estos conceptos se puede ir observando qué conductas tienen algunas personas y cómo pueden afectar la integridad. También nos permite tener esa posibilidad. Hay mucho que aprender, los factores de riesgo y sobre el manejo en cada campo, como el educativo, clínico y jurídico. Nos dicen desde Chocontá, no sé, o si se llama Chocontá. Ahí me perdí. Ok, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas les noches, pareció? Buenas noches, te escuchamos. mucho gusto. Soy Patricia Delgado, soy psicóloga especialista en gerencia de la salud pública. Agradecida por esta oportunidad. Me gustaría preguntarle a la doctora, soy psicosocial, ¿sí? En una modalidad de ICBF, en la modalidad propia intercultural, trabajo en un municipio de Nariño. Cuando nosotros como psicosociales hacemos el acompañamiento y se identifica un caso de abuso sexual, o sea, aquí nosotros no haríamos intervención, sino que hacemos es activación de ruta, ¿verdad, Doc? Sí, señora. O haríamos, no entramos como a hacer el proceso de quién, el por qué, cómo no, sino que simplemente ya nos notifican el caso, activamos ruta con la S y con comisaría de familia, que sería pues la entidad pertinente, ¿verdad? Ojo, comisaría de familia si el agresor es de la familia. Si el agresor es desconocido, no activamos como comisaría de familia, sino directamente con fiscalía. En los municipios sería con la inspección, porque fiscalía en los municipios no habría, o sea, sería Con con la la inspección inspección. para que, sí señora, con la inspección o con la estación de policía del municipio. Allí hay sala de denuncia. Ah, ya. Y luego ya para el restablecimiento del derecho y todo, nosotros seguimos en seguimiento con el caso, o sea, Sí, de acompañamiento. sí señora, lo que pasa es que a partir de ICBF tiene varias fundaciones que hacen el seguimiento y el restablecimiento de derechos. Entonces, dependiendo del caso, porque ojo, esto no es como una receta de cocina, aquí se puede dar las mezclas habidas y por haber. Entonces, aquí eso depende de cada caso minuciosamente, pero digamos que en este caso, el niño o niña o adolescente continúa en su hogar, pues entonces allí ustedes hacen las visitas de seguimiento y esas visitas de seguimiento van a prevalecer sobre el proceso como tal. Pero Entonces, sí, clínica no aplicamos nada, ¿verdad, Doc? señora. No, no, Ah, ya. señora. Ujú. Esa era la que tenía la duda. Clínico Mil solo gracias. aplica la EPS o el psicólogo clínico particular para intervención. Es que aquí he notado, Félix, y me va a robar 2 minuticos más, y es que intervención le llamamos a todo. Y resulta que la intervención, hay una intervención clínica, intervención psicoeducativa, intervención psicosocial, y en jurídica no hacemos intervención. Entonces, esto lo vamos a clarificar muy bien en el entrenamiento porque cada intervención tiene un alcance. Y a veces entendemos que por intervención es solo lo clínico, pero resulta que la intervención psicosocial está orientada a establecer redes de apoyo. Una de las tantas, voy a nombrar redes de apoyo, seguimiento, lo educativo, seguimiento y psicoeducación. Entonces, allí ya es diferente a la intervención clínica, que es el proceso psicoterapéutico, para que la persona pues sea funcional.
Vale, Mil genial. gracias, doctor. Bueno, ¿qué tal les pareció? Interesante todo el tema. Bueno, ya sabes, por tiempo, de Súper. todas maneras, vale, nos encanta. Y si no están en los grupos de WhatsApp, mira, acá les voy a escribir porque quieren otra clase gratis, ¿sí? Son 3 clases. Si no has visto la primera, tienes que pedir el acceso en este número que te acabo de colocar. Te lo digo, mira, es el número más fácil que puedes escuchar, 300-405. 3377, 300-405-3377. Tú pides porfa que te incluya en el grupo y allí te vamos a dar la primera sesión y además el próximo miércoles vamos a tener otra temática con la doctora Dayanis totalmente gratis. Y bueno, déjanos tu comentario en el grupo de WhatsApp. ¿Qué fue lo más valioso? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué captas? Ya sabes que en Ser Productivo siempre estamos buscando que te lleves elementos de valor. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Como siempre, genial, excepcional. Y nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao. Buenas noches a todos y todas.